Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es un verdadero rompecabezas para muchas personas. ¿Qué pasa cuando el corazón y los pulmones, no se ponen de acuerdo? Nos vamos a centrar en cómo se manejan condiciones respiratorias como la EPOC o el asma cuando ya existe una insuficiencia cardíaca. Y para guiarnos tenemos como referencia el Manual Práctico de Manejo Integral del Paciente con Insuficiencia Cardíaca Crónica de la Sociedad Española de Medicina Interna. Lo que queremos es transformar sus directrices en información clara y útil. Es que es un escenario mucho más común de lo que se piensa, ¿eh? Los datos del manual son reveladores. Fíjate, 1 de cada 4 personas mayores con insuficiencia cardíaca también tiene EPOC. Y funcionan las dos direcciones. 1 de cada 4. Sí, sí. No hablamos de una simple coincidencia. Es una combinación que, como bien dices, lo complica todo. Complica el diagnóstico, el tratamiento y, lamentablemente, aumenta el riesgo de hospitalización y la mortalidad. Es un nudo que hay que saber cómo desatar. De acuerdo, pues vamos a desgranar ese nudo. Empecemos por el principio. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Por qué es tan difícil saber qué está pasando cuando alguien con estas dos condiciones se encuentra mal? El principal problema es que el corazón y los pulmones comparten el mismo lenguaje de crisis, la disnea, esa sensación de que falta el aire. Si una persona con ambas enfermedades llega a urgencias ahogándose, la primera pregunta es, ¿la culpa es del corazón que no bombea bien o de los pulmones que no oxigenan? Y responder mal a esa pregunta puede llevar a un tratamiento que no solo no ayude, sino que empeore la situación. Claro. Me imagino que si piensas que es un problema pulmonar y administras un broncodilatador muy potente, podrías estar forzando un corazón que ya está, al límite. Exactamente. Podrías provocar una taquicardia y descompensar por completo la insuficiencia cardíaca. Aquí el manual ofrece un dato que es una verdadera llamada de atención. La causa más frecuente de ingreso hospitalario en pacientes con EPOC es, de hecho, un evento cardiovascular. Vaya. Esto demuestra hasta qué punto están conectados. No son dos problemas que viven en pisos distintos del mismo edificio. Comparten la misma escalera y lo que pasa en uno afecta directamente al otro. Entonces estamos ante una especie de laberinto para el diagnóstico. ¿Cómo sale un médico de esa encrucijada? ¿Hay pruebas que funcionen como una brújula? Sí, afortunadamente hay herramientas clave. Por un lado, una prueba tan sencilla como un electrocardiograma puede dar una pista fundamental. Si el electro es completamente normal, es muy poco probable que la causa sea una insuficiencia cardíaca. Ah, mira. Y por otro lado, hay un análisis de sangre, la gasometría. Actúa casi como un chivato, por así decirlo, del sistema respiratorio. Si esa prueba muestra que se está acumulando dióxido de carbono en la sangre por encima de cierto nivel, es una señal de alarma clarísima de que los pulmones no están haciendo bien su trabajo. Entendido. Una vez que el diagnóstico está más o menos claro, entramos en el campo de batalla del tratamiento. Y aquí es donde surgen algunos de los mayores temores. Hay un mito muy extendido sobre un tipo de fármacos, los betabloqueantes, que son esenciales para el corazón. Mucha gente cree que están totalmente prohibidos si se tiene EPOC. Y ese es uno de los mensajes más importantes que debemos aclarar. Durante mucho tiempo existió ese miedo, incluso en la comunidad médica, ¿eh? La idea era que si un fármaco podía cerrar un poco los bronquios, mejor evitarlo en alguien con EPOC. Pero la evidencia y el manual lo deja clarísimo. Es tajante. Los betabloqueantes cardioselectivos no solo no están contraindicados, sino que son necesarios y seguros. Cardioselectivos. Suena que son como francotiradores, que apuntan solo a su objetivo. Es una analogía perfecta. Fármacos como el bisoprolol, metoprolol o nebivolol actúan principalmente sobre los receptores del corazón. Ayudan a que trabaje más despacio, con menos esfuerzo y de forma más eficiente. Apenas afectan a los receptores de los bronquios. Por lo tanto, el beneficio para el corazón es inmenso y el riesgo para el pulmón es mínimo o inexistente. No usarlos por un miedo infundado es dejar al corazón desprotegido. Esto es un cambio de mentalidad enorme, la verdad. Vale, entonces el tratamiento del corazón es más seguro de lo que se pensaba para los pulmones. Pero, y al revés, los medicamentos para la EPOC, los inhaladores, pueden ser un problema para el corazón. Ahí has dado en el clavo. Esa es la otra cara de la moneda. Algunos de los broncodilatadores más comunes, los llamados agonistas B2, son fantásticos para abrir las vías respiratorias.
El problema es que, para hacerlo, estimulan unos receptores que también están en el corazón. Usados en dosis altas o con demasiada frecuencia, pueden ser como pisar el acelerador del corazón. Pueden provocar taquicardias o arritmias. Y eso es muy peligroso en alguien con insuficiencia cardíaca. La recomendación es siempre la misma: empezar con la dosis más baja que sea eficaz y vigilar muy de cerca. O sea, que no se trata de elegir entre tratar el corazón o los pulmones. Se trata de hacer un ajuste muy fino, casi de orfebrería con los medicamentos. Exacto. Y hay más piezas en este puzzle. Pensemos en los diuréticos, otro pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El manual advierte que, especialmente los más potentes, pueden alterar el equilibrio químico de la sangre. Es un fenómeno que se llama alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Suena complejo. ¿Hay una forma sencilla de entender qué significa y por qué es un problema? Imagina que el cuerpo tiene un termostato interno que le dice al cerebro cuándo tiene que dar la orden de respirar. Se basa en la acidez de la sangre. Los diuréticos potentes pueden desajustar ese termostato. Si la sangre se vuelve demasiado alcalina, el estímulo para respirar disminuye. En una persona sana no es un gran problema, pero en alguien con una época avanzada, cuya respiración ya es muy ineficiente, esa pequeña disminución del estímulo puede ser la gota que colma el vaso y agravar su insuficiencia respiratoria. Es otro ejemplo de esa delicada interconexión. Entendido. Así que con la EPOC el gran reto es este juego de equilibrios con la medicación. Pero me pregunto, ¿este tablero de juego cambia por completo si en lugar de EPOC la condición respiratoria es el asma? Porque a primera vista parecen similares, pero intuyo que las reglas son muy distintas. Cambia por completo. Es como pasar del ajedrez a las damas. Las piezas parecen similares, pero las reglas de movimiento son radicalmente diferentes. Y la confusión puede empezar incluso antes del tratamiento. El manual destaca un fenómeno muy interesante. A veces, la propia insuficiencia cardíaca puede provocar un cuadro con pitidos en el pecho, con sibilancias. Imita un ataque de asma. Se le conoce como asma cardíaco. Vaya, entonces el propio problema del corazón puede provocar síntomas que nos hagan pensar que hay asma, cuando en realidad no lo hay. Eso es un laberinto diagnóstico tremendo. Es una trampa en la que es fácil caer, sí, pero la distinción es vital, porque nos lleva a la regla de oro que diferencia el manejo de la EPOC del asma en este contexto. Si antes decíamos que los betabloqueantes eran seguros en la EPOC, en un paciente con asma bronquial, el manual es inflexible. Están contraindicados. Y aquí llega el punto que probablemente sea la idea más importante de todo este análisis, y que puede cambiarlo todo. Tendemos a meter todos los problemas pulmonares en el mismo saco, pero aquí la diferencia es crucial. Con EPOC, ciertos betabloqueantes son necesarios. Con asma, están absolutamente prohibidos. Equivocarse en esto no es un pequeño error, es un riesgo enorme. Es un riesgo de primer orden. Darle un betabloqueante a una persona con asma puede provocar un broncoespasmo severo, o sea, un cierre brusco de las vías respiratorias. Por eso, un diagnóstico diferencial preciso entre EPOC y asma no es un matiz académico, vamos. Es una decisión terapéutica de la que depende la seguridad del paciente. Si los betabloqueantes están fuera de la mesa para alguien con asma e insuficiencia cardíaca, ¿no deja eso al cardiólogo con muy pocas herramientas? ¿Cómo se compensa? Es una situación mucho más compleja para el equipo médico, sin duda. Obliga a optimizar al máximo el resto de los fármacos y requiere una comunicación extraordinariamente fluida entre el cardiólogo y el neumólogo. Respecto al tratamiento del asma en sí, el manual describe un enfoque muy pautado, por escalones. Se empieza con lo más suave, un broncodilatador de acción corta, solo cuando hay síntomas. Si no es suficiente, se añade un corticoide inhalado, a dosis bajas, y se va subiendo de peldaños solo si es estrictamente necesario, siempre vigilando el impacto que cada nuevo fármaco pueda tener en la situación cardíaca. De acuerdo, creo que el panorama de los tratamientos está mucho más claro. Si tuviéramos que destilar todo esto, ¿cuáles serían las ideas clave? Las reglas prácticas que alguien que convive con esta doble situación debería tener siempre presentes. Yo lo resumiría en 3 puntos fundamentales. El primero, la falta de aire es un síntoma ambiguo. Puede venir del corazón, del pulmón o de ambos a la vez. Por eso es vital aprender a reconocer los matices de los propios síntomas y mantener una comunicación muy honesta y detallada con el personal médico.
Describir bien lo que pasa. Exacto, describir si esa falta de aire es al tumbarse, al caminar, si se acompaña de tos. Todos esos detalles son pistas de oro. El segundo punto, sin duda, tiene que ser la gran diferencia entre EPOC y asma. Sin ninguna duda, es la idea central. La regla de los betabloqueantes. Si se tiene insuficiencia cardíaca y EPOC, los betabloqueantes cardioselectivos son amigos, son protectores. Si se tiene insuficiencia cardíaca y asma, los betabloqueantes en general son un riesgo que hay que evitar. Tener esto claro es fundamental. Y el tercero, me atrevería a decir, es la prudencia con los inhaladores. Justo, la máxima de empezar con poco e ir despacio. Los medicamentos inhalados son herramientas potentísimas, pero algunos pueden tener efectos sobre el ritmo cardíaco. La estrategia es buscar siempre la dosis mínima que controle los síntomas respiratorios para no añadir una carga extra a un corazón que ya está trabajando con dificultad. Al final, todo vuelve al título del manual que nos sirve de guía, ¿no? Manejo integral. No se puede mirar al corazón por un lado y a los pulmones por otro. Es que son la misma persona. El objetivo no es tener una radiografía de tórax perfecta o un electrocardiograma de libro. El objetivo es que la persona se encuentre mejor, que pueda caminar un poco más, que duerma mejor por la noche, que tenga una buena calidad de vida. Y eso solo se consigue con un seguimiento regular, ajustando el tratamiento como si fuera un traje a medida. Concluimos entonces este análisis detallado. Navegar la coexistencia de problemas cardíacos y respiratorios es complejo, pero está claro que con la información correcta y una colaboración estrecha con el equipo sanitario se puede gestionar de forma eficaz. Para terminar, una reflexión final. Nos hemos centrado mucho en los fármacos, en la química, que ayuda a regular estos dos sistemas. Pero el manual también menciona de pasada medidas como la rehabilitación pulmonar. Y esto nos deja con una idea para seguir explorando. Más allá de las pastillas, ¿qué papel pueden desempeñar las terapias no farmacológicas? El ejercicio supervisado, la fisioterapia respiratoria, la nutrición, el apoyo psicológico. Porque gestionar estas condiciones no es solo tomar medicamentos, es reaprender a usar el propio cuerpo para ganar autonomía y bienestar. Y ese es quizá el siguiente gran capítulo en el manejo integral de estas personas.